Gracias por continuar con nosotros en este lunes 17 de junio. Llegó el momento de la entrevista central y para ello está con nosotros José Luis Moreno San Juan. Él es el No, el director de la del escuela Instituto de Energía. del Instituto de Energía del Aguas. Muchísimas gracias por estar con nosotros Bien. en este lunes. Gracias por invitarme. Profesor, quería preguntarle, viendo una situación que ahora estamos hablando de que se necesita una reforma fiscal, Ya. y obviamente dentro de lo que tiene que ver con los gastos del gobierno hay dos grandes escapes, se puede decir así, que es el pago de intereses de la deuda y el subsidio al sector eléctrico. Los últimos años hemos tenido un aumento del gasto en subsidio del sector eléctrico que promedia los 85.000, 88.000 millones de pesos anuales. Entonces, se plantea, hay que hacer una reforma en el sector eléctrico para ver si se reducen las pérdidas, para ver si se reduce también el subsidio del gobierno al sector eléctrico. Pero uno se pregunta, ¿qué tipo de reforma pudiera hacerse para resolver una situación que no parece tan fácil de resolver? Vamos a ver, o sea, el tema siempre ha sido el de siempre, o sea, se suministra energía, no se cobra. Pero eso viene desde siempre, desde casi. décadas, sí. Entonces, incluso el proceso de capitalización fue fundamentalmente para eso, para resolver ese problema. Se tuvo una participación del sector privado, o sea, 50% de las empresas de distribución, de norte, de sur y de este, por muchísimas razones, que tomaría bastante el analizarlas. Al final, pues dejaron eso y volvió a ser del Estado. ¿Por qué? Porque evidentemente había un problema de cobro. Ahora, en ese momento, el problema es tal vez igual que el actual, hacer inversiones oportunas para hacer lo que le llaman en el argot técnico gestión de pérdidas, es decir, ver dónde están las pérdidas y entonces atacar ese problema. En aquel momento hubo cierta mejoría, el 2001, ya después volvió otra vez. El Estado, que era dueño de un 50%, no tuvo recursos para aportar y entonces, bueno, evidentemente si el Estado no aportaba, pues el sector privado tampoco iba a aportar y ahí llegó. ¿Cuál era el tema? Muy sencillo, o sea, en primer lugar, usted tiene que tener el servicio medido. Para medir tiene que hacer contrato. Después vino el tema del bono luz, pero el bono luz vino sin medición. Y de hecho eso es un gravísimo error porque si usted no mide, la gente consume lo que le parece. Entonces no llega nunca a tener el ingreso requerido. O sea, aún con el bono luz lo que se le daba era una ayuda, no tal vez la totalidad de lo que se cobraba, pero para los que no tenían, para los que tenían bono luz, era un servicio directo. Ya más reciente hubo cierta mejoría en lo que fue gestión de pérdida en el caso de Del Norte, que pasó a ser la segunda empresa en cuanto a mejor desempeño, a ser la primera, y todavía lo es, o sea, en el tema de las pérdidas. O sea, incluso llegó a estar cerca del 20% de pérdidas totales, que esa cifra es interesante porque es el histórico mínimo de pérdidas en toda la historia del sistema eléctrico dominicano, por allá por el año 79, 80, fue que se obtuvo un 20%. Y se mantuvo, o sea, hasta el 2022 con un porcentaje similar, o sea, 21%, 22% de pérdidas, pero se ha ido deslizando otra vez hacia más pérdidas, ya anda por cerca de 24% de pérdida. En el caso de Sur, que había sido siempre la primera, pues pasó a ser la segunda y ahora ya está por un 26% de pérdida. La que sigue siendo como la sin control es EDESTE, o sea que cuando uno analiza las pérdidas de EDESTE, pues pasan del 50%. Sí. A veces 52, 53, pero no ha podido bajar de eso. Y cuando entonces se saca el promedio, nos da ese 36, 38% que tenemos de pérdida. Pero además de acuerdo con la gente, es la que tiene mayores problemas de apagones todavía. Sí, y claro, porque también tiene muchos problemas con circuitos y con zonas donde el servicio es muy precario porque no hay las facilidades que se tienen que cumplir para dar el servicio.
pero son diferentes cada una. Cuando uno analiza, que lo hemos hecho en el Instituto de Energía, el origen de las pérdidas, en el caso de Norte y de Sur, observamos que, y esto es bueno, son las pérdidas gestionables, ya que a veces se habla de las pérdidas totales, pero hay unas pérdidas que son técnicas, que esas no se pueden evitar por gestión. Hay que hacer inversiones y reducir lo que es las pérdidas técnicas. En el caso de nosotros, a nivel de la República Dominicana, son un poco altas, pero eso podría bajar unos cuantos puntos porcentuales para ponernos igual que otros países que tienen mucho mejor condiciones en la red. Pero las gestionables, que son las no técnicas, que es una parte de ese % total. Entonces, en el caso de Norte y de Sur, observamos que tenemos un mismo peso de las pérdidas que son por no tener medición, servicios, incluso a veces no están inventariados, gente que está conectada, y lo que serían fraudes. O sea, que hay que poner atención tanto a lo que es los que no tienen medición, como a los que tienen medición pero hacen fraude. Pero también en el caso de este se da es totalmente atípico. En ese caso, casi el 80% por no tener medición y entonces un 20% Ahora uno lo mira hacia el porvenir, por eso le preguntaba al principio. O sea, tenemos como quiera esa situación. Sí. Usted ha hecho un diagnóstico bastante claro de cuál ha sido la situación. Ahora, si decimos que hay que parar ese sangrado de gastos de subsidio tan altos y contener esas pérdidas, eso no parece como que se puede hacer en un año, 2 años. No, eso toma más tiempo. Y entonces le pregunto también, ¿cómo usted ha visto la gestión actual en los últimos 4 años en cuanto a inversión para tratar de corregir eso? Hubo una muy poca inversión hasta el 2022, mediados del 2022. A partir de ahí comenzó a volverse a hacer ciertas inversiones, pero nunca han sido las adecuadas. Inclusive, aún se aplicara la tarifa técnica que incluye lo que serían los recursos necesarios para hacer la gestión de la expansión y de todo eso, por el atraso acumulado se requeriría una inversión adicional. O sea, la cuantificación que hemos hecho de esa inversión puntual, yo diría casi del primer año, alrededor de $500 millones, para poder realmente hacer toda una programación de gestión de pérdidas que dé resultados. En cada una va a ser diferente, en cada una de las sedes. De Norte y de Sur se pueden manejar relativamente sin demasiado esfuerzo. En el caso de este sí va a haber que poner una atención muy especial. O sea, incluso no solamente al tema de la medición y la lectura en el campo, sino auditar los sistemas de facturación por si acaso hay fraude por programación en los sistemas de facturación, que en algunos casos se nota algunas anomalías con relación a eso cuando uno se pone a analizar los datos que se suministran desde la sede. Y esa tomará más tiempo, o sea, que las otras. O sea, por eso en aquel famoso programa que se hizo para el pacto eléctrico no se ponía de un día para otro, se comenzaba en el 2022, terminaba en diciembre de 2026. Y no se suministraba tanta energía como se ha estado suministrando de acuerdo a ese plan, porque a mayor cantidad de energía suministrada, mayor van a ser los niveles de pérdida. Y incluso puede ser que también aumenten hasta las técnicas, porque si usted no hace inversiones en las redes y comienza a inyectar mayor cantidad de energía a esas redes, pues los niveles de pérdidas técnicas van a aumentar. Entonces, hace falta hacer una muy buena gestión en lo que es la parte de las pérdidas, focalizando dónde están y haciendo esa labor de campo que hay que hacer, que es simplemente hacer una cometida como tiene que ser, o sea, hacer un contrato con el usuario y ponerle un medidor. Sí. Profesor, ya hace años que se firmó el tan esperado pacto eléctrico, del cual no supimos cuánto se avanzó, en algún momento no se incrementaron las tarifas, comenzó el plan de incrementos trimestrales, que quedó estancado ya hace 3 años. ¿Qué tan vigente sigue ese pacto
tendrá que revisarse nuevamente como parte de todas estas reformas estructurales que se van a revisar en la próxima administración. Posiblemente hay que poner algo más de diciembre del 2026 para poder resolver algunos temas con relación al tema de los ingresos de la sede. Ahora, usted tocó un punto muy interesante. Se paró el incremento de lo que es la tarifa. Nosotros lo que siempre hemos propuesto es que se aplique la tarifa técnica. Hay unas pérdidas que son por gestión, que es la que todo el mundo menciona, pero hay unas pérdidas que son por no tener el VAD adecuado. El VAD es el valor agregado de distribución, es decir, lo que las redes deben de ingresar por encima de lo que es su costo de abastecimiento, que es el precio que los generadores le venden a la sede, para poder desenvolverse adecuadamente de acuerdo a su plan anual de ejecución. Fíjense otra cosa. O sea, eso evaluado en términos globales para el año 2023 representó 418 millones de dólares. Eso nada más. O sea, que no es un problema de gestión. Eso nosotros le llamamos pérdida tarifaria. Esto no quiere decir que vamos a aumentar la tarifa. Ahora se está hablando de que hay que siempre analizar de dónde proviene el precio de la energía. Y resulta que en la factura que recibe todo el mundo, en el 2022 era cerca de un 70-72% lo que era el costo de abastecimiento, es decir, lo que las redes tienen que pagar a las generadoras para que le entreguen energía y potencia. En el caso, también se paga de ahí lo que es toda la regulación, todo el sector de regulación, y los ayuntamientos también reciben un 3% de lo que es el precio de la energía, y después lo otro que queda es para la redes, que es como un 22%. Entonces, en la medida que el VAD se fue reduciendo porque se mantenía la tarifa fija y aumentaba el costo de abastecimiento, lo cual hacía que el VAD fuese cada vez más pequeño, pues el porciento que es el costo de abastecimiento llegó a ser al 80%. O sea, entonces si tenemos que hacer algo de revisión sobre precios de la energía, hay que auditar el área de generación obligatoriamente, o cumplir con la ley, que muchas veces es parte de los temas. Por ejemplo, en el pacto eléctrico, más del 80% de todo lo que sacó de cumplir con la ley. Porque yo solo digo porque ciertamente hablar de que el VAD, que es valor agregado de distribución, debería ser más alto para la distribuidora, ciertamente debería ser más alto, pero no puede ser que tratemos de resolverlo yéndonos a la parte quizás más fácil y más complicada para el consumidor que paga la electricidad. Claro. O sea, el gobierno ha tomado la decisión de suministrar más electricidad, lo cual es bastante positivo, pero le está suministrando electricidad por igual a los que pagan y a los que no pagan. Y entonces quiere poner a los que pagan a pagar más para poder entonces compensar la pérdida que se ha incrementado. Porque las pérdidas no técnicas nunca han ido a tarifa, jamás. O sea, ni ahora ni antes. O sea, siempre las que se incluyen en tarifa es las técnicas más 1% de incobrables, que está en la ley, 3%. O sea, que se puede decir que es mucho o poco de más, pero está en la ley, no en el reglamento. Y cuando se pone la ley hay que modificar la ley para poder hacer un cambio en ese punto. Sí, pero cuando decimos el 3% de incobrable es bastante. Es bastante, sí. Pero y sin embargo está por encima de Pero ahí. El tema es que, como quiera, si nos vamos a lo que es la tarifa técnica, la tarifa actual vigente no es cerca de lo que es la tarifa técnica. Por otro lado, el VAD normal debería ser de 3.5 a 4.5, o sea, en algunos casos se dice hasta que un poco más, y realmente en el año pasado, que fue mejor que en el 22, apenas llegó como a 1.16. Sí, pero a lo que me refiero, José Luis, el VAD se calcula con base en los costos que tiene la distribuidora de generación. Ahora, cuando la distribuidora calcula sus costos, calcula sus costos con base en toda la energía que compra, no en la energía que compra, es para venderle exclusivamente a los que pagan la tarifa. Sí. Porque si fuera así, entonces tuviéramos un VAD mayor. Lo que pasa es que cuando tú dices, bueno, yo compro 100 de energía,
porque pero y de ese 100 de energía, por poner un ejemplo, sí, de ese 100 de energía, 60% es para los que pagan el servicio. Si yo calculo mi VAD con base en ese 60% que compro de energía, mi VAD posiblemente sea más ancho. El problema es que cuando yo lo calculo tomando en cuenta el 100% de la energía que compro, aun cuando el 40% la estoy colocando de manera gratuita. El VAD realmente lo que hace es estimar cuál es la anualidad que requieren las distribuidoras para poder operar adecuadamente. Incluso aquí se habla mucho y se ha hablado mucho sobre una empresa modelo, pero para llegar a una empresa modelo, primero hay que hacer toda una serie de ajustes en lo que es el sistema en sí, o sea, de redes y demás, que no es lo que tenemos. Por lo tanto, posiblemente en una fase inicial usted no puede usar una empresa modelo para determinar el VAD, sino simplemente calcular cuáles son las anualidades y demás, de lo que se requiere hacer. Y para eso hay una serie de normas y demás. De hecho, ya hay un estudio tarifario que se discutió, hubo vistas públicas en diciembre, y que más o menos indica cuál debería ser el VAD de las 3 distribuidoras. Es diferente en cada una de las distribuidoras. Eso por lo menos es algo que se ha corregido, porque antes se tenía una tarifa única para todo el país y eso es totalmente absurdo, porque tienen diferentes, vamos a decir, proveedores, costos de abastecimiento y también diferentes carteras de usuarios. Siempre debió ser por EDE o ser una sola EDE. Eso viene desde el momento de la capitalización, pero después se puso una sola tarifa. Yo lo que sí le puedo decir categóricamente que hay que sacar la política de todo lo que es el sector eléctrico, porque hay muchos temas que se manejan por clientelismo político y por populismo, que mientras no se pueda sacar eso de lo que es la estructura del sistema eléctrico, pues nunca vamos a tener una solución. De hecho, en este momento, 2 de los 3 administradores de las 3 distribuidoras son dirigentes políticos, sí. Por lo menos 2. Ajá. Pero entonces ahí viene, eso es un tema, ¿verdad? Entonces, porque siempre hay un sesgo de precisamente eso de que el no poner medidores, puede ser que realmente yo no quiero tener problemas porque después no me votan. Pero sin embargo, si usted no mide cualquier cosa que usted produzca y vende, si usted no la mide, usted va a perder definitivamente. Pero también si la mide mal, pierde también, que es el caso del fraude, ¿verdad? Que como le decía, en el caso de norte y de sur es casi parejo, el que no tenga medición y el tema del fraude, y en el caso de este es 80% casi el tema de no tener medición y el otro es el fraude. Profesor, Pero, ahora que vamos a entrar en este proceso de reforma nuevamente, el gobierno está muy interesado en una reforma fiscal, también en reformas incluso constitucional. ¿Qué peso debe de tener justamente la electricidad, el pacto eléctrico en esa reforma fiscal? Se tiene que ver primero las implicaciones de la electricidad en las finanzas públicas antes de entrar a la reforma fiscal. Sí, y de hecho así de alguna manera lo hemos sugerido a un grupo que ha estado trabajando con eso dentro de la Universidad Autónoma, y también lo he conversado con otras personas. Primero, o sea, la energía tiene que pagarse, no es algo gratis, o sea, que es un concepto que hay que quitarse de la cabeza. Lo segundo, la gente tiene que pagar el costo de la energía. Y para eso se discutió incluso en todo aquel debate del pacto antes de la firma, cuál debería ser el mínimo valor de un subbloque tarifario, que generalmente son los de baja tensión simple, la BTC1, que es la que usa todos los servicios residenciales, y se decía que ningún subbloque podría estar por debajo del costo de abastecimiento. Por eso es que hay que revisar el costo de abastecimiento, porque si el costo de abastecimiento aquí es 16 centavos de dólar, usted no puede vender ninguna energía por debajo de 16 centavos de dólar. Ahora, ¿es un problema de la GDS ese 16 centavos de dólar? No, ese 16 centavos se genera como se ha estructurado realmente el mercado eléctrico dominicano, sin competencia, porque se establece en la ley que toda la generación tiene que contratarse por licitación. Y las licitaciones tienen que ser oportunas porque usted, la energía que necesita para este año, la tiene que haber planificado hace 5 años. Y entonces la energía que tú vas a necesitar en el 2029 tiene que estarse planificando hoy.
Entonces tiene que hacerse licitaciones continuas todos los años dependiendo de los requerimientos del sistema y también porque a veces no solamente son plantas nuevas, sino que se van a retirar plantas ya obsoletas. Y eso tiene que ser una rutina para que el mercado funcione. Entonces ya al final, si se hace eso de esa manera, vamos a tener un precio justo para lo que es el costo de abastecimiento, el que sea, porque puede que tampoco sea la maravilla del mundo, puede que realmente sea un valor alto, pero por lo menos es lo mejor que se pudo en cuanto a lo que es el sistema, no contrataciones de dedo. O sea, y eso va también para las renovables. O sea, aunque evidentemente las renovables han tenido un manejo de tratar de incentivar lo más que se pueda, sobre todo la fotovoltaica, y se han conseguido precios relativamente buenos para los que habían hace 10 años atrás o 15 años atrás, y de hecho ha aumentado bastante lo que es la generación de renovables. Ya, por ejemplo, la fotovoltaica llega por momento a 600 megavatios en línea, que es bastante bueno. O sea, pero que de todas maneras no resulta tampoco tan económica a la propia distribuidora, porque nosotros tenemos un tema con las renovables. Las renovables como quiera están respaldadas por un contrato o por un PPA previo. Sí, pero que le digo que el valor que mantiene un precio por encima de su valor real. Sí, pero el valor de los últimos que se han hecho está muy por debajo de lo que es la generación. De los anteriores. De la generación térmica. No hay una sola generadora térmica que tenga un precio. Lo que pasa es que la renovable es intermitente, o sea, yo no puedo depender de la renovable mientras no tenga almacenamiento de energía. Sí. Si le agrego el almacenamiento de energía, ya entonces no es tan barata. O sea, entonces, por eso es que hay que ir con un balance de una y otra. O sea, ahora, con relación a la despolitización y tal vez a la operatividad, obviamente plantearse la privatización de las empresas distribuidoras tal vez no sea factible. Ahora, ¿usted cree que sí puede ser factible la privatización de la administración de las distribuidoras a los fines de que esa administración quizás cobre por resultados y no como ahora que simplemente el resultado es más inyección de dinero? El tema es como una especie de paradoja, digamos. O sea, porque evidentemente, ¿cuál es el tema? Hay que cobrar, la gente tiene que saber que tiene que pagar la energía. Posiblemente eso requiera de que se eduque a la población sobre lo que es el costo de la energía y sea público o privado, si no se hace eso, o sea, si no se hace un contrato y se instala la medición y se está sobre encima del fraude como quiera. O sea, al principio, por eso ya nosotros tuvimos la experiencia del sector privado en la distribuidora y realmente fracasó por eso, porque al final no podían entrar para cobrar en los barrios porque la gente se queja, lo que quiere es un pago fijo. Y después cuando usted pone ese sistema de pago fijo y va y hace una inspección de cómo se están los consumos, resulta que 10, 20, 30 veces eso, pero sin embargo no hay ninguna forma de poderlo probarlo porque no hay medición. Sí. Sin medición es imposible sin medición. Ahora, no es que estamos diciendo que lo único que hay es medición. En el caso de este, sustancialmente más decisivo el tema de la medición con el caso de las pérdidas, pero volvemos con el tema. Si yo lo que tengo es un valor agregado de 1.16, yo no puedo operar. O sea, entonces, evidentemente, se pueden hacer dos cosas. O reduzco el costo de abastecimiento para que ese VAD yo lo recupere, o yo tengo que aumentar la tarifa para que me cubra el VAD mínimo, que son 3.5 centavos de dólar por kilovatio hora, pero en realidad posiblemente sean de 4.5 a 5. O lo que le mencionaba, usted tiene entonces que hacer como dueño de esas redes, que es el gobierno, el Estado, una inversión muy cuantiosa de entrada para poder comenzar a resolver el problema de gestión de pérdida, que es lo que procede a hacer en el caso de las redes. Yo siempre pongo de ejemplo el Edenorte, porque Edenorte fue una gestión de pérdida exitosa por mucho tiempo y todavía es la que mejor lo está haciendo en gestión de pérdida, mejor que de Sur y ni qué decir de este, que de este casi... Pero ¿cómo lo logró? ¿Mejores redes de distribución? No, eso es muy sencillo, eso es un buen plan, es aislar dónde están las pérdidas, y eso se hace también con medición, totalizadores en diferentes puntos de la red, usted va acorralando dónde es que están las pérdidas, entonces hace una inspección de campo y va resolviendo los problemas. Pero también usted se puede dar cuenta si hay fraude. Si todo el mundo tiene medición y resulta que yo estoy midiendo aquí en el totalizador muchísimo más de lo que están midiendo los contadores individuales, entonces yo lo que busco por ahí dónde está el fraude. Pero José Luis, vamos entonces a un ritmo
a un ritmo demasiado lento. Hoy día todavía, usted llama a Edesur para que le vayan a instalar un medidor eléctrico porque usted va a pagar el servicio porque es una casa normal. Y o se un apartamento demoran, normal. qué sé yo, cuántas semanas. Van y le conectan directo, le cobran un estimado porque no tienen medidor. Y a veces no le cobran y usted está ni hablando eso, o sea, simplemente cuando comienzan a medir, ahí cuando le ponen medidor ahí que comienza. Mientras tanto, exactamente. Esa se perdió, a ese nivel estamos en este momento. Porque por eso es que hace falta inversión y hace falta realmente buenos gestores, buenos gerentes que estén arriba de ese tema. Y tenemos vamos a decir, un ejemplo de éxito, lo que se hizo en gestión de pérdida en el norte y lo que se sigue haciendo. Entonces, evidentemente, emulemos eso. O sea, yo incluso a las autoridades del sector con las que he hablado, emulemos lo bueno. Entonces, y lo bueno tiene nombre. Y no fue un traído de la estratosfera, nació en La Vega y es vegano. O sea, el que hizo eso en el norte. Sí. Profesor. El antiguo administrador. Sí, no. Yo no lo conozco personalmente. Sí, vegano, yo lo que conozco es su obra. Y por eso lo recomiendo, o sea, siempre, porque analicé lo que estuvieron haciendo. Y dice, el apellido es Molina. Le dio resultado. Sí, le dio resultado. Entonces, emular eso, ¿qué es lo que hicieron ellos? Si eso le dio resultado en el norte, le va a dar resultado en el sur 100% seguro. En el este yo tengo mi duda que hay que hacer otras cosas. Porque a mí me pasó una vez con un representante del Banco Mundial que iba a la CDE y estábamos discutiendo a la CDE, esto ya cuando estaba reformada, antes de la anterior. O sea, es la CDE ahora. Y entonces él me estaba hablando de mucha teoría y muchas cosas. Y yo le dije, vámonos con una camioneta. Vámonos para allá, para un barrio de esos. Entonces yo lo metí por los callejones, por esto. Y ahora dime que eso que tú estás hablando, tan bonito ahí. Se puede aplicar. Sí, se puede aplicar. ¿Cómo se aquí lleva la aplicación real? Sí. Profesor, todos los veranos aumentan los apagones. Las distribuidoras nos dicen que porque se aumenta también el consumo. Y genera mayor presión para todas las distribuidoras. Y en este verano, además, tenemos la información de que va a salir de operaciones durante 40 días. La mayor de las plantas. ¿Ya salió? La mayor de las plantas del Una país. de ellas. Porque son dos. Por suerte nada más que fue Punta Catalina uno, porque tiene la 1 y la 2. Exacto. ¿Qué impacto tenemos? La gente se tiene que preparar, vamos a tener un incremento Mire, de los apagones yo le voy a decir, diarios. o sea, yo sigo eso casi todos los días, por lo menos, y ustedes que son periodistas lo pueden hacer también porque es una información pública. El OC publica lo que es el post-despacho. O publica el post-despacho, cuando termine el día usted lo puede sacar. El post-despacho hay que manejarlo con pinzas porque evidentemente cuando habla ahí de energía no servida es circuito entero, circuito fuera. Pero si hay una avería parcial de un circuito no se refleja ahí, sino después en el informe que hace la JEDA al final de mes. Pero le da un indicio de por dónde han dado la generación. Yo lo que sí le puedo asegurar, primero ya no hay órdenes administrativas de vamos a dar apagones financieros. Eso se acabó con el inicio de la pandemia, o sea, y se mantuvo después de la pandemia en todo lo que ha sido el gobierno de Abinader, o sea, y hasta el día de hoy sigue siendo así. No hay una instrucción de vamos a dar corte. Uno coge lo cual fue la mayor demanda abastecida, de acuerdo, usando el mismo criterio de lo que publica en el OC, y en diciembre del año 89, del 19, 2019. A todos nos pasa. El 19, sí, sobre todo cuando uno tiene ya unos cuantos años, 20 años no es nada. Pero el tema es que fue en el 19, dieron un 89% de demanda abastecida. Todo después del 2020, 2021, siempre se ha dado más de un 97% de demanda abastecida y mucho más, a veces más todavía, 98 y hasta 99%. O sea, que se está supliendo la demanda como nunca, jamás en la historia. Lo cual es bueno y malo. Sí, bueno, por eso vienen las pérdidas, ahora te voy a decir. Sí, porque entonces, por ejemplo, cuando tú suplías el 89%, aquí ese 11% no abastecido, ¿quién era? Todos los circuitos que tenían muy bajo. Lo que no tienen medidores, lo que no sí, pagan. Entonces se discriminaba totalmente ese por ciento de la población y entonces, claro, tenía que tener menos pérdida. Ahora, si tú le das a todo el mundo sin discriminar, pues vas a tener más pérdida. Por ese simple hecho,
cuando uno hace las comparaciones de antes del 2020 del 19 hacia abajo y después del 2020, tienes que tomar eso en el análisis, es un factor de ponderación para que se tome en cuenta. Tan sencillo puede ser como cuando yo tengo pérdidas, yo simplemente digo, bueno, sí, pero las pérdidas actuales son 89 entre 97. Y lo multiplico por eso, para que sea fácil. Pero ahí usted tiene entonces el elemento de que cuando me dices, mira, Esteban Delgado, te vamos a poner la tarifa técnica y te vamos a tener que hacer un ajuste, entonces yo puedo reaccionar diciendo, sí, usted me quiere hacer un ajuste de mi tarifa porque el valor agregado de distribución es muy bajo, pero resulta que tú le estás regalando energía a gente que no está pagando, entonces al final tú me vas a aplicar una tarifa que me va a afectar es que posiblemente doblemente. la energía que te están dando a ti tampoco se cubre el costo, porque precisamente, sí, o sea, entonces por eso es que... Pero entonces lo que pasa es, José Luis, no, y es cierto eso que usted dice, que tampoco cubre el costo con la tarifa actual. Ahora, el asunto es que eso hace que la gente se resista por eso a es que que le yo ajuste la hablaba tarifa. de una campaña de educación que se explique bien cómo es el tema, de cómo se llega al precio, porque incluso puede ser que tú pienses que sea la distribuidora la que te da la cara, siempre la mala, pero detrás están unos señores que generan y facturan y le tienen que pagar como quiera. O sea, Sí, lo que ellos facturan, y resulta que eso es el 80% de ese precio. O sea, que no es la distribución. Claro. Entonces, evidentemente, así. Ahora, ¿qué pasa ahora? Nosotros tuvimos el jueves 13, 3.600 megavatios en generación, no es demanda, porque a eso tiene que quitarle lo que es el consumo propio, el consumo ese que le ponen siempre en la... El autoconsumo. Sí, el consumo de las máquinas y todas esas cosas, y de los transformadores y las pérdidas que implican todo eso. Pero evidentemente es mucho más que lo que ya fue el pico del año pasado y no estamos en el momento del pico. Entonces, hay una gran demanda de energía. Si usted no ha hecho inversiones en las redes, en transformadores y ese tipo de cosas, pues entonces, ¿qué es lo que van a estar las líneas sobrecargadas? Las pérdidas técnicas van a subir, además... Se producen más averías. Y se producen más averías. Y la mayoría de las veces, cuando un circuito está afuera, es por algún tipo de anomalía física del circuito, pero no es que se dio una orden de que vamos, como se hacía antes, vamos a sacar a esta gente porque no pagan. Esa es la diferencia, tal vez, dentro de la ecuación que hay que tener para ser justos, porque muchas veces hay por eso hay que sacar la política del sector eléctrico, porque hay mucho morbo político. O sea, y entonces se dice la verdad aparente, a la que me conviene decir, porque evidentemente eso es lo que está sucediendo. Jamás se había abastecido la demanda como ahora, pero llega un momento que si nada más que pensamos en la generación y no pensamos que también hay que hacer inversión en todo lo demás, se sobrecarga todos los circuitos y todo lo demás, y se caen. Los circuitos a veces, los 24 horas, se disparan porque llegó a un consumo por encima de lo que puede soportar la línea. Y fíjense que en el caso de lo que es selección de capacidades, en la electricidad, lo que se usa es un factor de coincidencia de las cargas, que es probabilístico. Y claro, como puede llegar un momento a tener una coincidencia de carga mucho mayor, lo que entonces uno se pone elementos de protección que sacan el circuito cuando pasa de ese valor. Cuando volvemos a entrar al circuito, el análisis probabilístico vuelve otra vez a partir de cero y puede que pase muchísimo tiempo sin que se dispare. Pero cuando un determinado dispositivo de protección de las subestaciones... Plantas de cocos y matanzas de energía eólica, esto se ha detenido un poco, ¿no? Pero hay mucho más en la parte de fotovoltaica. De hecho, hay una polémica que incluso participé en otro momento, que es sobre la generación distribuida, si es o no útil para la sede. Y yo le puedo decir que en el año 2023, con el sistema de contratación que tienen, de cómo te pagan la energía y qué te quitan, que es un 25% de lo que tú inyectas y demás, las GED ganaron entre 40 y 42 millones de dólares por la generación distribuida en baja tensión. Y se lo puedo probar y lo podemos calcular entre todos, porque tengo unas hojas de cálculo que están disponibles, incluso están colgadas en una página de la UAS,
y también se la hemos enviado a algunos medios de comunicación para que todo el que quiera métese ahí y hágalo usted mismo. Pero como quiera había gestión de demanda ahí, o sea, ahí habían apagones programados en esa época. No, yo te estoy hablando de 2023, o sea, la generación distribuida. O sea, que estaba hablando de la rentabilidad que tuvieron algunas distribuidoras a principios de siglo. No, te estoy hablando de reciente. O sea, dinero para invertir, sí, entonces, sí tiene que haber dinero para invertir, pero no con un BAD de 1.16. O sea, que es parte del problema. Entonces, si tú estrangulas a la GED con un tema, como le dije, simplemente el estrangulamiento tarifario por tener fija la tarifa, pero tener variable el costo de abastecimiento subiendo, pues eso simplemente le provocó en el 2023 218 millones de las pérdidas esas totales, réstele 218 millones y lo otro es lo que es realmente por gestión, si hay problemas. Será uno de los temas de los que vamos a estar discutiendo durante los próximos meses, porque obviamente la reforma fiscal tendrá necesariamente pasar que por el revisar. sector eléctrico. Exacto. Evidentemente que sí. Claro. Muchísimas gracias al profesor José Luis Moreno San Juan, director del Instituto de Energía del Aguas, por haber estado con nosotros en la mañana de este lunes 17 de junio. Nosotros nos vamos a la siguiente pausa comercial. No, perdón, al boletín informativo que ya tiene para nosotros Ana Paula González.